5 de abril de 1968. La víspera, Martin Luther King fue asesinado. Ciudades en todo el país viven en la expectativa de una noche que podría estallar en cualquier momento. En el Boston Garden, miles de personas llegan al concierto de James Brown, no solo para bailar, no solo para escuchar música, sino para soportar un día en el que la ira, el dolor y el miedo se han mezclado en una masa pesada. De repente, varios jóvenes espectadores se lanzan hacia el escenario. La policía se mueve hacia ellos. Un segundo más, y el concierto podría convertirse en un enfrentamiento. Brown detiene la música. No se retira. No se esconde detrás de la seguridad. No permite que la policía lo resuelva con fuerza. Se acerca al borde del escenario. Se coloca entre los uniformados y el público. Toma el micrófono. Y obliga a la multitud a escuchar. No con una canción. No con un gesto elegante. Con la voz de un hombre al que en ese momento no se le somete una orquesta, sino una sala entera al borde de la explosión. En unos minutos, la tensión se disipa. Lo más extraño es otra cosa. Las autoridades de la ciudad ya contaban con esto. El concierto se transmitía en vivo por la televisión local, con la esperanza de que la gente se quedara en casa frente a las pantallas. En la noche después del asesinato de King, Boston confió parte de su tranquilidad no a un funcionario, no a un jefe de policía, sino a un cantante en un traje brillante. ¿Por qué un hombre al que el público estaba acostumbrado a ver como una fuerza de la naturaleza fue capaz de detener un momento peligroso con más precisión que aquellos que tenían cargos, uniformes y órdenes para hacerlo? La respuesta comienza mucho antes de Boston. Acto 1. La ilusión del caos. A mediados de los 60, el Teatro Apolo en Harlem vibra como si las paredes no pudieran soportar otro golpe de tambor. En el escenario está James Brown. Su chaqueta, impecablemente ajustada, ya se oscurece con el sudor. Da un paso brusco, se lanza a un split, se levanta casi sin pausa, agarra el soporte del micrófono y lanza un grito al público. No una frase vocal bonita, no un adorno, sino un golpe corto a los nervios. El público no solo escucha, reacciona con el cuerpo. Luego, Brown parece perder fuerzas. Las piernas flaquean, los hombros caen, la voz se quiebra. Danny Ray, su asistente escénico de años, corre hacia él, le echa una capa sobre los hombros y parece llevarlo fuera de ese calor. El público ruge. Ven ante ellos a un hombre que les ha dado todo. Pero al borde del escenario, Brown se despoja de la capa. Gira. Se lanza de nuevo. Golpe de la orquesta. Y vuelve al micrófono. Para el espectador parece un milagro de recuperación. Como si un cuerpo, ya al límite, de repente se negara a ceder a la debilidad. El sudor es real. La carga es real. El cansancio también es real. La ilusión es solo la sensación de que todo sucede por sí solo. A menudo describen a Brown con palabras como salvaje, indomable, impetuoso. Esas palabras se adhieren fácilmente a un artista que grita, baila hasta el agotamiento y lleva al público a una tensión casi física. Pero ocultan lo esencial. Lo convierten en un fenómeno natural, no en un autor. Como si no pensara, no calculara, no dirigiera, sino que simplemente liberara un ritmo innato. Esto sonaba especialmente conveniente en un país donde a un artista negro se le permitía ser cuerpo, voz, temperamento, pero mucho menos se le reconocía el derecho a manejar un sistema complejo. Si observas detenidamente las grabaciones de sus actuaciones, el desorden escénico comienza a comportarse de manera sospechosamente precisa. Antes de un acento de los metales, cambia ligeramente la posición de su mano. Antes de un cambio en el patrón del baterista, gira apenas su torso. Antes de detener la orquesta, hace un signo microscópico que el público toma como parte del baile. Para los espectadores era un destello. Para los músicos, una orden. Brown podía estar de cara al público y al mismo tiempo dirigir a los que estaban detrás de él. No se giraba, no explicaba, no pedía. La orquesta debía leerlo al instante. Si se retrasaban una fracción de segundo,
La canción perdía el ímpetu por el que la gente compraba entradas. En la lógica habitual de un concierto, el músico tiene espacio para respirar. A veces alargar una nota, a veces tocar más suave, a veces añadir un toque personal. Con Brown, ese espacio se reducía casi a cero. Su grupo debía golpear en un solo punto. Por eso, detrás de la libertad escénica había una vida tan estricta. Llegar tarde a un ensayo significaba una multa. Salir con un traje imperfecto, multa. No limpiar los zapatos, multa. Tocar una nota incorrecta podía significar un castigo en pleno espectáculo. Brown no detenía el show, no hacía escenas. Seguía cantando, bailando, sonriendo al público, y al mismo tiempo, con un gesto, indicaba al músico la cantidad que se descontaría de su paga. El público veía coreografía. La orquesta veía una sentencia. Hoy es fácil llamarlo tiranía, y en parte lo era. Sus métodos podían ser humillantes y destructivos para quienes lo rodeaban. Pero si solo nos detenemos en eso, la historia se vuelve demasiado plana. Es crucial entender por qué esa precisión le parecía necesaria. Para Brown, el escenario no era un lugar de relajación. Afuera quedaban la pobreza, las humillaciones raciales, los promotores poco fiables, los pagos retrasados, las reglas ajenas. Frente al micrófono en el escenario, por primera vez podía establecer las suyas. El ritual de la capa no era solo un truco espectacular. Era una pequeña obra sobre el dominio del límite. Mostraba al público debilidad y de inmediato la anulaba. Permitía al público temer que el artista desaparecería y regresaba más fuerte. Por eso el mito del Brown salvaje es tan engañoso. Sus conciertos parecían un desorden solo para quienes miraban desde el público. En realidad, era un orden calentado a tal temperatura que empezaba a parecer locura. James Brown no perdía el control en el escenario. Hacía que el público creyera que el control ya no era posible. Acto 2. Infancia sin sostén. El escenario no surge de la nada. No puedes entender la precisión de James Brown si solo miras las luces, las capas, los golpes de viento y el éxtasis del público. Su dominio del escenario comenzó mucho antes de su primer micrófono real. Nació en un lugar donde un niño casi no tenía nada en qué apoyarse. James Brown llega al mundo en 1933 en Barnwell, Carolina del Sur. No en una pobreza pintoresca que luego se convierte en leyenda, sino en una pobreza real, pesada, humillante, donde la ropa, la comida, el calor y la seguridad nunca se dan por sentados. Su padre, Joseph Gardner Brown, trabaja en un aserradero, bebe, y poco a poco desaparece de la vida familiar. Su madre, Susie Belling, se va cuando James tiene alrededor de 4 años. Para un biógrafo adulto, esto es solo un dato de la infancia temprana. Para un niño, es el colapso del mundo. Más tarde, Brown recuerda a su madre no como una presencia constante, sino casi como un vacío. Estaba, y de repente no estaba. Sin explicaciones, sin protección, sin posibilidad de hacer preguntas que alguien respondiera. El niño aprende muy temprano que una persona cercana puede desaparecer, que el hogar puede no sostenerse, que los adultos pueden no salvarte, y que la vida no tiene por qué ser coherente. Después de esto, su tía Honey, Minnie Walker, lo lleva a Augusta, Georgia. La casa donde crece no es un refugio familiar tranquilo. Es un lugar ruidoso con huéspedes, música, alcohol, hombres que van y vienen. La vida adulta está siempre cerca, cruda, corporal, sin tapujos. Para el niño, esto significa madurar muy temprano. Rápidamente comprende que el mundo no solo se compone de reglas, sino también de estados de ánimo, casualidades, deseos ajenos y fuerzas externas. Y si no hay reglas, hay que adivinarlas. En Augusta, limpia zapatos, recoge algodón, baila para los soldados a cambio de monedas. Un limpiabotas callejero no solo toma el cepillo y espera al cliente. Observa quién pasa, quién tiene prisa, quién está irritado, quién puede dar una moneda y quién lo ahuyentará. Debe acercarse a tiempo, no tener miedo,
No provocar, sonreír sin que la sonrisa parezca una súplica, y al mismo tiempo no perder su lugar junto a otros chicos que cazan las mismas monedas. Esta fue su primera escuela de escenario, solo que sin escenario. Allí aprende a leer el cuerpo de otra persona antes que las palabras. A notar el paso, la mirada, la pausa, el giro de la cabeza. A ocupar el punto ventajoso. A captar la atención. A mantenerla al menos unos segundos. Luego, el público pensará que Brown nació con ese don. Pero parte de ese don creció de la necesidad. La escuela en el sentido convencional no se mantuvo mucho en su vida. Dejó los estudios temprano, en parte porque no tenía ropa adecuada. Es un detalle fácil de mencionar y demasiado fácil de pasar por alto. Pero detrás de él hay una simple humillación. Un niño no deja el aula porque no tenga nada que aprender. Se va porque su mera presencia entre otros niños se convierte en una prueba. En 1949, Brown termina en un reformatorio para menores en la ciudad de Toccoa. Formalmente, por robar autos y ropa. Pero dentro de toda su vida temprana, esto no parece el primer crimen de una futura estrella, sino otro signo de un mundo donde la falta de cosas y opciones rápidamente se convierte en castigo. Toccoa se convierte en su nueva escuela, ya no callejera, sino cerrada, con horarios, vigilantes, órdenes, trabajo físico y la constante sensación de que tu cuerpo y tu tiempo ya no te pertenecen. Allí no puedes salir cuando quieras, no puedes decidir cuándo termina el día. El sistema habla por ti, te mueve, mide las horas. Es allí donde la música se convierte por primera vez en algo más que entretenimiento, en una forma de cambiar su situación. Brown organiza un cuarteto de gospel entre los internos. No era una bonita leyenda de talento que atraviesa muros. Todo era más práctico. Cantar le daba un papel. Lo hacía visible, no como infractor, sino como alguien alrededor de quien se podía reunir gente. Las actuaciones ante la administración cambiaban la percepción sobre él. La música mostró por primera vez su poder. No solo podía expresar dolor, sino también mover un poco las fronteras. Después de su liberación, no entra en un mundo donde todo es más fácil. A principios de los años 50, Brown se adentra en la vida de gira de los artistas negros del sur, y también está llena de inestabilidad. Clubes, salones de baile, carreteras, hoteles baratos, acuerdos verbales, promotores que podían retrasar el pago o desaparecer. En una ciudad te recibían como estrella, en otra te recordaban dónde podías entrar, dónde no podías comer y por qué puerta debías pasar. Muchos artistas aceptaban esta inestabilidad como parte de la profesión. Brown no podía. Para alguien con su infancia, la casualidad no era solo una molestia. Ya una vez le había arrebatado a su madre, su hogar, la escuela, la libertad, el derecho a ropa normal y su propio tiempo. Por eso, cuando comienza a construir su carrera, la meticulosidad no es una bonita costumbre de profesional, sino una forma de no volver atrás. El escenario se convierte en el primer territorio donde no tiene que adivinar las reglas ajenas, sino establecer las suyas. Detrás de las puertas del club, todavía existía un país con prohibiciones raciales y poder ajeno. Pero frente al micrófono podía detener la orquesta con un solo movimiento de mano. Podía hacer que decenas de personas golpearan en un solo compás. Podía convertir su cansancio en un número, su grito en una orden, su antiguo miedo al colapso en música que dejaba al público sin equilibrio. Así, de una infancia sin sostén, creció un hombre que toda su vida buscaría apoyo en el ritmo. Acto 3. El primer golpe. En algún momento, esa necesidad de reunir todo a su alrededor en un golpe preciso dejó de ser solo un rasgo de carácter. Se convirtió en música. A principios de los 60, James Brown ya no era el chico de la calle en Augusta, ni solo un cantante enérgico de gira. Comprendió que una canción no tenía que sostenerse únicamente en la melodía, en una voz hermosa o en el típico verso con estribillo. Una canción podía sostenerse en la presión, en la repetición, en que cada instrumento dejara de adornar el sonido y comenzara a funcionar como parte de un golpe común. En 1965,
Durante la grabación de Papa's Got a Brand New Bag, Brown dio un paso que desde fuera podría parecer una minucia técnica. Exigió que el peso principal de la música cayera en el primer golpe del compás, no en el suave balanceo, no en el acostumbrado segundo y cuarto golpe, donde durante décadas había vivido gran parte del rhythm and blues, sino precisamente en el primer golpe, en el comienzo, en el punto desde el cual todo debía comenzar una y otra vez. Para los músicos, esto no era simplemente una indicación de tocar un poco diferente, cambiaba la sensación de toda la canción. El ritmo ya no se balanceaba libremente, no sonreía, no retrocedía para luego volver. Ponía el pie en la tierra y exigía que todos los demás hicieran lo mismo. Brown lo llamaba de manera simple, en el primero. Y en esa frase ya estaba todo él. 2 años después, en 1967, durante la grabación de Cold Sweat, este principio se volvió aún más rígido. En una canción común, la música parece fluir hacia algún lugar. Cambian los acordes, se desarrolla la melodía. El oyente espera un giro, un clímax, una resolución. Con Brown, el movimiento casi se detenía. La canción no tanto contaba una historia, sino que mantenía a la persona dentro de un pulso tenso. La música no se apresuraba a resolverse. No prometía una salida hermosa. Presionaba en un solo punto, como si el público no estuviera en una canción, sino dentro de un motor en funcionamiento. Y aquí cada instrumento recibió un nuevo papel. La guitarra dejó de ser solo armonía. Ya no desplegaba amplios acordes, sino que arañaba el ritmo brevemente, como un cuchillo sobre la superficie. El bajo no trazaba una línea hermosa, sino que se convertía en un pulso elástico, casi terco. La batería no solo mantenía el tempo, sino que establecía una ley de la que no se podía apartar. Las trompetas y saxofones, en lugar de largas frases melódicas, golpeaban breve y bruscamente, como signos de puntuación en un discurso apasionado. Incluso la voz de Brown dejó de ser la voz habitual de un cantante. No siempre cantaba en el sentido tradicional. Gritaba, cortaba palabras, inhalaba aire, reía, gemía, lanzaba sílabas al micrófono como si cada una de ellas tuviera que caer en su lugar. A veces, el sentido de la frase importaba menos que su peso. ¿Cómo golpeaba? ¿Dónde caía? ¿Qué hacía con el cuerpo del oyente? Así nació el funk. No como un estado de ánimo ligero, no como un añadido bailable al soul, sino como un nuevo dominio del ritmo sobre la canción. La melodía aún estaba presente, pero lo principal era el groove, la conexión densa de todos los participantes, donde la pausa podía ser tan importante como el sonido. El silencio entre los golpes no era vacío, estiraba la expectativa. No hace falta conocer la teoría de antemano para sentirlo. Basta con escuchar cómo la orquesta cae una y otra vez en el primer golpe y entender, aquí nadie vaga por su cuenta. Pero en este descubrimiento había una trampa oculta. Al crear música que casi no conocía la relajación, Brown mismo se vio obligado a corresponder a su empuje. En la antigua forma de canción, el cantante podía irse a una frase suave, dejar que la orquesta respirara, permitir que el solista desviara la atención. En el funk de Brown, casi no quedaba tal sombra. Si el grupo mantenía la tensión, la persona al micrófono debía ser más fuerte que esa tensión. Él inventó un sonido que le exigía no solo cantar, sino soportar físicamente su propia invención. Cada concierto se convertía en una prueba. ¿Podría el cuerpo alcanzar el ritmo que él mismo había ordenado mantener a todos? ¿Podría la voz atravesar la orquesta que él mismo había hecho tan densa? ¿Podría el hombre seguir siendo el principal en una música donde incluso la pausa estaba subordinada al golpe? Así, la costumbre personal de Brown de no confiar en la casualidad se transformó en uno de los lenguajes musicales más reconocibles del siglo XX. No solo encontró una nueva forma de música bailable, encontró la manera de hacer que el caos sonara en formación. Y cuanto más preciso funcionaba esa formación, más fuerte se volvía la magia. Al espectador le parecía que la música era libre, porque el cuerpo no podía resistirse a ella. Pero dentro de esa libertad,
todo volvía una y otra vez al primer golpe, al punto donde James Brown comenzaba el mundo de nuevo. Acto 4. El trabajo como espectáculo. La música que James Brown inventa exige lo imposible de quien toma el micrófono. Si la orquesta golpea al unísono, si la guitarra raspa el ritmo, si la batería no da tregua ni un segundo, el líder no puede simplemente pararse al frente y cantar con gracia. Debe convertirse en el cuerpo de esa música, y Brown lo hace. A mediados de los 60, su agenda de gira se asemeja a una agotadora carrera circular sin línea de meta. Más de 330 conciertos al año. A veces, 2 o 3 presentaciones completas en una sola noche. Traslados, ensayos, pruebas de sonido, escenarios, camerinos, carreteras, nuevas ciudades, nuevos teatros, nuevas multitudes, que cada vez exigen lo mismo, que James Brown demuestre que no es un cantante cualquiera. Se presenta ante el público como si en el escenario se decidiera no un concierto, sino el derecho a existir. Sus trajes son impecables solo en los primeros minutos. Luego, la tela se oscurece por el sudor, la camisa se pega al cuerpo, el cabello pierde su forma, el rostro se convierte en una máscara casi empapada de esfuerzo. Baila con movimientos bruscos, bajos, con tal intensidad que parece que sus piernas desafían la mera posibilidad de cansarse. Gran parte de la magia del espectáculo se basa en ocultar el esfuerzo. El artista debe parecer liviano. La canción, natural. El baile, libre. Brown hace lo contrario. No oculta el sudor. Lo convierte en un símbolo de honestidad. Como si dijera al público, ven lo que entrego, y por eso pueden creerme. Así nace su título público más importante, el hombre más trabajador del mundo del espectáculo. Esta frase suena como una promesa. Al comprar un boleto para ver a James Brown, el espectador no adquiere solo un conjunto de canciones. Compra la garantía de que el artista no se reservará, no actuará a medias, no se esconderá detrás de la orquesta. Dejará en el escenario tanta energía que el público sentirá que tiene delante a un hombre que trabaja hasta el límite. Para Brown, esto es especialmente significativo. Crece en un mundo donde el trabajo físico para un hombre negro a menudo significa sumisión. Campo ajeno, aserradero ajeno, cocina ajena, orden ajena. En el escenario, invierte esta relación. Su cuerpo trabaja hasta el agotamiento, pero ahora toda la sala lo observa. Ahora él marca el ritmo, decide cuándo caer, cuándo levantarse, cuándo hacer que la gente grite. No se deshace del trabajo, transforma el trabajo en una forma de poder. Por eso el ritual del manto se vuelve tan importante. En la interpretación de Please, 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 Brown se acerca una y otra vez al borde. Cae de rodillas, se dobla, javea, como si su voz ya no aguantara. Danny Ray corre al escenario, le coloca el manto, y en ese gesto hay algo casi funerario, como si sacaran al artista del fuego. Pero el final no llega. Brown se despoja del manto, regresa al micrófono, y el público recibe lo que más espera: la victoria sobre el límite. Su debilidad dura justo lo necesario para que el espectador se asuste. Luego, se cancela. Hay mucho de teatro en esto. Pero teatro no significa falsedad. Brown realmente se cansa. Su cuerpo realmente soporta una carga enorme. Los sacos realmente se empapan por completo. La respiración realmente se entrecorta. Simplemente, él sabe convertir el agotamiento real en una escena controlada. Incluso la debilidad no tiene derecho a ser simplemente debilidad. Debe servir al espectáculo. Para el público, especialmente para la audiencia negra del sur y de las grandes ciudades, esto tiene un significado especial. Personas que conocen el precio del cansancio diario ven a un hombre que no se avergüenza del trabajo físico. Pero en su caso, el cansancio no parece una humillación, parece una victoria. Este acuerdo con el público es peligroso. Si te llaman el hombre más trabajador del mundo del espectáculo, ya no puedes simplemente salir y estar cansado. No puedes permitirte una noche por debajo del estándar.
No puedes envejecer como envejecen los demás. En el momento en que el público cree en tu inagotabilidad, deja de esperar de ti una medida humana. Brown construye esta trampa él mismo y él mismo entra en ella. Mientras el cuerpo obedece, la trampa parece un triunfo. En el escenario, parece un hombre que ha logrado someter incluso al cansancio. Los músicos siguen sus gestos. Los espectadores captan cada movimiento. Todo converge en una figura, una voz, un cuerpo que puede ordenar a la música detenerse y de inmediato hacerla comenzar de nuevo. Pero al cuerpo no se le puede multar como a un músico. No se puede despedir al cansancio en medio de una gira. No se puede ordenar a la edad que golpee justo en el primer compás. Mientras ese momento no llega, Brown expande su territorio. El escenario, la orquesta y el cuerpo ya le obedecen. Pero si la música depende de clubes, promotores, sellos discográficos, estaciones de radio y decisiones ajenas, la casualidad aún puede entrar por otro lado. Por lo tanto, no solo el concierto debe someterse a su ritmo, todo el negocio alrededor del concierto debe obedecerle. Acto 5. Su propio territorio. Cuando James Brown domina el escenario, la orquesta y su propio cuerpo, se abre ante él el siguiente nivel de la misma batalla. El concierto puede estar perfectamente orquestado. Los músicos pueden golpear justo en el primer compás. El traje puede brillar, el público puede rugir, la capa puede elevarse en el momento preciso. Pero todo esto depende de personas que el espectador no ve. Del dueño del club, del promotor, del sello discográfico, de la emisora de radio, de la persona en la oficina que decide cuánto dinero pagar, qué disco promocionar, qué artista tendrá su oportunidad y quién quedará en espera. Para Brown, esto es inaceptable. Él sabe que el poder ajeno rara vez se manifiesta como un golpe directo. Más a menudo se oculta en el calendario, en los papeles, en un pago retrasado, en una firma bajo un contrato. En el escenario, puede detener a la orquesta con un simple movimiento de mano. Fuera del escenario, pueden detenerlo sin ningún gesto. No darle dinero, no poner su canción al aire, no pagar la grabación, no abrir la puerta correcta. En 1962, esto se vuelve especialmente claro. Brown quiere lanzar un álbum en vivo grabado en el Teatro Apollo. Para él, es algo natural. El verdadero James Brown no vive solo en el estudio. Su poder se revela ante el público, en el sudor, los gritos, las pausas, la tensión del auditorio. Pero el director de King Records, Sid Nathan, no ve sentido en esto. Según la lógica del negocio discográfico, un álbum en vivo parece una empresa arriesgada. ¿Por qué venderle a la gente canciones que ya conocen, solo con el ruido de la multitud entre ellas? Brown no espera permiso. Él mismo alquila el Apollo. Él mismo paga la grabación. Invierte su propio dinero, $5,700, una suma enorme para un artista de esa época. No es un capricho ni un gesto de vanidad. Es una prueba. Si puede llevar su decisión más allá de la oficina ajena y obligar a la industria a reconocer el hecho después de que todo haya sucedido. El disco Live at the Apollo se convierte en un éxito. Permanece en las listas durante 66 semanas y demuestra que el público no solo quiere sus canciones, sino la sensación de estar cerca de él. Quiere escuchar al público, los gritos, la creciente excitación, ese intercambio eléctrico entre el escenario y la gente, que el estudio a menudo suaviza. Para Brown, esta victoria es más que un éxito comercial. Ve que puede eludir la prohibición, arriesgar su dinero y tener razón contra alguien que formalmente tiene más poder. Así que, si el sistema ajeno estorba, hay que construir el propio. Así comienza a formarse su propio territorio. No solo un grupo, no solo un equipo de gira, sino un mundo de negocios sometido a su ritmo. James Brown Enterprises se convierte en una extensión del escenario. Solo que en lugar de un micrófono están los contratos, los autobuses, las emisoras de radio, la contabilidad, las rutas y las personas que deben trabajar con la misma precisión con la que los instrumentos de viento entran a su señal. Primero toma el control de la carretera.
La vida de gira de un artista negro en Estados Unidos en esos años no es un viaje romántico de ciudad en ciudad. Son largos traslados, cansancio, restricciones humillantes, hoteles donde pueden negarse a hospedarlo, restaurantes donde pueden no atenderlo, promotores que cambian las condiciones en el último momento. La carretera es otra forma de dependencia. Brown comienza a comprar sus propios autobuses. Luego aparece su avión privado Learjet. Desde fuera, esto puede parecer el lujo de una estrella que quiere subrayar su estatus. Pero para él, también se trata de velocidad, seguridad, independencia. Su propia técnica, su propio equipo, su propia ruta. Menos espera en la puerta ajena, menos súplicas, menos explicaciones de por qué necesita llegar a la próxima ciudad a tiempo. El siguiente paso es la radio. Brown entiende. Una canción se convierte en parte de la vida solo cuando se escucha una y otra vez. Por eso comienza a comprar emisoras de radio regionales, dirigidas principalmente a la audiencia negra. La más simbólica es la estación WRDW en Augusta. En esa misma ciudad donde alguna vez limpiaba zapatos y aprendía a captar la atención ajena por monedas. De niño, estaba en la puerta de un mundo que hablaba más fuerte que él. Ahora, una de esas voces le pertenece. Así, Brown cierra el círculo. Crea música, transporta personas, organiza conciertos, promociona canciones, vigila el dinero, revisa los papeles. Su poder ya no se limita a unos pocos metros de escenario. Se extiende a oficinas, cuentas, rutas y el aire. Y con él, sus reglas también se trasladan allí. En James Brown Enterprises, la gente entiende rápidamente. Trabajar para él significa vivir en un estado de constante alerta. Llegar tarde no es un detalle menor. Un error en un documento no es un detalle menor. La negligencia en la vestimenta no es un detalle menor. Donde otro jefe podría hacer la vista gorda, Brown ve una grieta. Y no tolera grietas. A él hay que dirigirse no solo por su nombre, sino como Mr. Brown. Esto tampoco es un capricho casual. El nombre James queda para quienes pueden acercarse, acortar distancias, permitirse la familiaridad. Mr. Brown crea un espacio entre él y todos los demás. En ese trato se escucha no solo orgullo, sino protección. Alguien a quien de niño le indicaban demasiado a menudo su lugar, ahora decide desde qué distancia se le puede abordar. Por supuesto, en este sistema hay mucho de pesado. Su disciplina no siempre distingue entre precisión y opresión. Las personas a su alrededor pueden sentir no solo admiración, sino también cansancio, irritación, humillación. Él construye independencia para sí mismo, pero no siempre otorga libertad a quienes ayudan a mantener esa independencia. Y sin embargo, esta etapa no puede reducirse a la imagen de un tirano que simplemente disfruta mandar. Para un artista negro de mediados del siglo XX, poseer no solo la voz, sino también la carretera, el aire, el dinero, el calendario y las decisiones laborales, significa salir del papel de intérprete contratado. Ya no quiere ser la persona que llaman al escenario, pagan a voluntad ajena y envían más allá. Quiere ser quien fija el tiempo, el precio, la ruta y las reglas. Pero cuanto más crece este territorio, más evidente se hace su debilidad. Cualquier sistema construido alrededor de una sola persona funciona brillantemente mientras esa persona ve todo, escucha todo y logra dar la señal a tiempo. En el escenario, Brown puede mantener a la orquesta con un giro de hombros. En los negocios, la política, el papel social y su imperio personal, esos gestos ya no son suficientes. Y sin embargo, se avecina un momento en que este poder parecerá casi ilimitado. Un momento en que toda una ciudad esperará durante horas a que James Brown tome el micrófono y evite que la gente explote. Acto 6. Cuando la ciudad escuchó el micrófono, el 5 de abril de 1968, James Brown tiene programado subir al escenario en Boston. En la rutina de una gira, sería solo otra noche más. Un nuevo auditorio, una nueva ciudad, un nuevo golpe de la orquesta. Una nueva prueba para ver si puede, una vez más, someter el espacio a su ritmo.
Pero esta noche no es como las demás. La víspera, Martin Luther King ha sido asesinado. La noticia recorre el país como un rayo eléctrico. Ciudades donde ya se acumulaban la ira, el cansancio y la sensación de injusticia comienzan a estallar. La gente sale a las calles. En algunos lugares comienzan los enfrentamientos, en otros arden barrios enteros, y en otros la policía se prepara para una noche en la que todo podría desmoronarse en cuestión de minutos. Boston espera lo mismo. Las autoridades de la ciudad entienden. El concierto de Brown en el Boston Garden podría ser un punto crítico. Miles de personas se reunirán en un solo lugar justo después del asesinato de un hombre que para millones era la voz de la esperanza, la dignidad y la resistencia no violenta. Cancelar el evento parece lógico, pero la cancelación podría llevar a más personas a las calles, ya despojadas incluso de esta salida para su furia y dolor. Entonces se toma una decisión que por sí sola dice mucho sobre la posición de Brown. El concierto no se cancela. Deciden transmitirlo en vivo por la televisión pública local, para que los residentes se queden en casa frente a las pantallas. La administración de la ciudad reconoce de hecho, un hombre con un micrófono puede mantener la calma mejor que los cordones policiales. No es romanticismo musical. Es una apuesta sobria por un artista en quien la gente confía más rápido que en un funcionario. Brown sube al escenario no solo como cantante. Esa noche se encuentra entre la ciudad y una posible explosión. El auditorio está cargado desde el principio. La gente no viene solo a bailar. Vienen con dolor, con tensión, con la sensación de que el país les ha mostrado nuevamente el límite de lo permitido. La música podría ser una salida, pero también podría ser una chispa. Cualquier movimiento brusco, cualquier empujón, cualquier rudeza por parte de la seguridad o la policía podría cambiar el rumbo de la noche. Y ese momento llega. Un grupo de jóvenes intenta subir al escenario. La policía empieza a empujarlos hacia atrás. En otro concierto, esto podría ser solo una escena común de control. En Boston, el 5 de abril, podría ser el inicio de un enfrentamiento. Las cámaras lo capturan todo. El público ve cómo los uniformados empujan a los jóvenes afroamericanos. Un segundo más, y la música dejaría de importar. Brown detiene lo que está ocurriendo. No se esconde detrás de la seguridad. No se aparta. No espera a que alguien más resuelva el problema. Se acerca al borde del escenario y prácticamente se coloca entre la policía y el público. Aparta a los representantes de la ley, se adueña del centro de atención y habla con la audiencia como solo él sabe hacerlo. No persuadiendo, sino imponiendo. No pide a la multitud que sea complaciente. Habla de dignidad. De que no deben dar a nadie motivo para humillarlos aún más. De que el escenario le pertenece y, por lo tanto, en ese espacio su palabra debe ser escuchada. No se pone del lado de la policía, pero tampoco permite que el público se descontrole. Habla con la gente no como un funcionario que teme disturbios, sino como uno de los suyos, que exige respeto propio. Y el público obedece. En este episodio se conjuga todo lo que Brown ha perfeccionado durante años en el escenario. La habilidad de detener la orquesta, sentir la pausa, cambiar la dirección de la energía con un solo gesto. Solo que ahora frente a él no están músicos que podrían perder $5 por un error, sino una ciudad que sufre la muerte de uno de los principales hombres de su tiempo. Es necesario entrar en el segundo más peligroso y hacer que todos a su alrededor vuelvan a escuchar un golpe común, ya no musical, sino humano. Después de esa noche, James Brown ya no puede ser solo un artista. Su voz comienza a sonar no solo como entretenimiento, sino como una orden de compostura. Es un poder inmenso y ambiguo. Porque Brown no es un pensador político en el sentido convencional. No construye largas teorías, no habla el lenguaje de las universidades, no intenta parecer un ideólogo del movimiento. Su camino es otro. Habla a través del escenario, del cuerpo, del negocio, de la imagen de un hombre que elige no pedir un lugar, sino ocuparlo. Unos meses después del concierto en Boston, lanza Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.
Esta canción no suena como un himno habitual de paciencia. No hay una suave petición de compasión. Va de otra manera, abrupta, directa, con un coro infantil que no adorna el estribillo, sino que lo corea. Niños del barrio Watts en Los Ángeles repiten una frase que para ese tiempo suena no solo como un lema, sino como la recuperación de un nombre, un rostro y el derecho a mantenerse erguido. Soy negro y estoy orgulloso de ello. En boca de un cantante adulto, esta frase sería una declaración. En las voces de los niños se convierte en futuro. Brown parece transmitirles no una melodía, sino una postura. No una canción bonita, sino una forma de pronunciarse en voz alta sin disculpas. Y nuevamente, todo se sostiene en el golpe. El estribillo no flota sobre la música, sino que avanza junto al bajo y la batería, como un desfile donde cada voz debe coincidir en un solo punto. El primer golpe aquí deja de ser solo un recurso de grabación. Se convierte en una imagen de acuerdo. Diferentes personas, diferentes voces, diferentes experiencias, pero en el momento adecuado todos dicen lo mismo juntos. Esto coincide con su visión del poder. Habla cada vez más sobre la autonomía, sobre sus propios negocios, sobre el dinero dentro de la comunidad afroamericana, sobre la necesidad de construir sus propios caminos, sus propias estaciones de radio, sus propias conexiones comerciales. Su idea no es esperar la misericordia del viejo sistema. Quiere que la gente repita lo que él intenta hacer en su propia vida: arrebatar al mundo hostil la mayor cantidad de territorio posible y llamarlo suyo. Para algunos, esto parece poder. Para otros, una posición demasiado cautelosa. Para otros, un intento de negociar con un poder que no merece confianza. Y aquí, no es necesario convertirlo en un héroe impecable. Brown es más complejo. Puede ser la voz del orgullo y al mismo tiempo un hombre que cree más en la compostura que en la rebelión. Puede hablar en nombre de la calle y al mismo tiempo aspirar al reconocimiento en las alturas. Puede inspirar y también irritar. En Boston, ese poder mantiene al público en calma. En Say It Loud, toma forma de lema. En su negocio, se expresa a través de la propiedad, el aire y las rutas. Todo esto es una continuación del mismo intento. No dejar que el mundo ajeno decida nuevamente quién eres, dónde está tu lugar y con qué voz puedes hablar. Pero cuanto más intenta Brown reunir a la gente en torno a su ritmo, más evidente se vuelve el peligro. El golpe que une al público puede elevar a una persona, pero ese mismo golpe dentro de un equipo cerrado puede convertirse en presión, si no hay espacio para una voz ajena. Mientras el público lo ve como un líder capaz de detener a una ciudad de explotar, sus propios músicos sienten cada vez más el otro lado de ese poder. Llevan años tocando siguiendo sus señales, viviendo según su horario, pagando multas por errores, llamándolo Mr. Brown, y entendiendo, cuanto más habla de independencia, menos independencia queda para aquellos que están a su lado en el escenario. En 1970, esta cuestión ya no se escuchará como un susurro tras bambalinas, sino como una abierta negativa a salir al escenario. Acto 7. Cuando la orquesta dijo no. En marzo de 1970, el poder de James Brown enfrenta por primera vez una rebelión interna. No es un conflicto con el sello discográfico, ni con promotores, ni con funcionarios, ni con las normas raciales del país que conoce desde niño. Esta vez, quienes se levantan contra él son aquellos que cada noche están a su espalda: sus músicos. Esto ocurre en Columbus, Georgia, antes de un concierto más. Para el público, la noche debería parecer habitual. El teatro, la espera, el telonero, la entrada de Brown, el golpe de la orquesta, el destello de luz, el primer compás. Pero tras bambalinas, el orden habitual se resquebraja. Los miembros clave de la banda se niegan a salir al escenario. Ya no quieren vivir solo bajo sus reglas. Sus demandas son claras: aumento de honorarios, mejores condiciones en la gira. Y lo más importante, la abolición del sistema de multas que durante años ha mantenido a la orquesta en un estado de tensión constante.
Los músicos ya no quieren pagar de su bolsillo por cada error. No quieren sentirse como escolares ante un maestro severo. No quieren ser virtuosos adultos a quienes se puede castigar con un gesto en medio del concierto. En su lógica hay mucha justicia. No son personas al azar de la calle ni intérpretes anónimos que se puedan reemplazar sin pérdidas. Ayudaron a crear ese sonido que hizo de Brown una figura de escala mundial. Sus partes, su precisión, su habilidad para captar una señal al instante, su resistencia física son parte de la leyenda. Conocen el valor de esta música porque la pagan cada noche. Pero aquí chocan con el rasgo más doloroso de Brown. Puede hablar de orgullo, independencia y del derecho del hombre negro a poseer su trabajo. Puede comprar estaciones de radio, discutir con sellos, eludir prohibiciones ajenas. Pero dentro de su propio equipo, no sabe aplicar la misma lógica a los demás. Donde los músicos ven negociaciones, él ve una amenaza. Donde ellos exigen respeto, él escucha un intento de arrebatarle el centro. Para él, el ultimátum colectivo no es solo una disputa laboral. Si la orquesta puede decir, no saldremos, significa que el escenario ya no le pertenece por completo. Si debe ceder, significa que su sistema depende de la voluntad ajena. Y toda la vida de Brown se ha construido para nunca más encontrarse en tal posición. Por eso no negocia. Despide al núcleo de la orquesta. No después de la gira, no tras largas conversaciones, justo allí, antes del concierto. Para Brown, cancelar el espectáculo significaría admitir que existen personas insustituibles. Y no puede permitirse tal pensamiento. La noche debe llevarse a cabo. Envía su avión privado a buscar a un grupo joven de Cincinnati. Entre estos músicos están el joven Bootsy Collins, de 19 años, y su hermano Phelps, conocido como Catfish. Aún no son leyendas del funk. Son jóvenes, hambrientos, talentosos, llevados de repente ante un hombre cuyo nombre ya suena como una orden. No tienen tiempo para una preparación prolongada. Brown no les ofrece un encuentro creativo. Hace lo que mejor sabe. Martilla el ritmo. Exige precisión. Obliga a todos a moverse en el esquema correcto hasta que la música se somete a su señal. En pocas horas, el nuevo grupo debe convertirse en la orquesta de James Brown. Y esa noche salen al escenario. Para el público, esto puede pasar casi desapercibido. La audiencia viene por Brown. Por su grito, su cuerpo, sus rituales, su capacidad de dominar el espacio. Si el golpe es lo suficientemente sólido, si el primer compás suena seguro, si el hombre al micrófono sigue siendo el mismo amo del escenario, la mayoría de los espectadores no pregunta quién está detrás de él. Es una victoria aterradora. Brown demuestra que su música puede sobrevivir al reemplazo de personas dentro de ella. Que incluso aquellos que durante años fueron considerados parte de su sonido, a sus ojos no son intocables. La orquesta no es una familia ni una alianza de iguales, sino un sistema de lugares donde se pueden poner nuevas personas si las anteriores comienzan a hablar demasiado alto. Los jóvenes músicos, que pronto serán conocidos como The JBs, dan a su sonido una nueva energía. Bootsy Collins más tarde se convertirá en una de las figuras principales del funk. Pero en ese momento, es sobre todo un joven músico ante la enorme figura de Brown. Entra en un orden ajeno justo después de que ese orden muestra cómo se trata la desobediencia. Desde afuera, todo parece un triunfo. El concierto no se cancela. El público recibe el espectáculo. El líder mantiene su imagen. La rebelión es sofocada rápida y decisivamente. Pero en esta victoria, ya resuena la futura derrota. Al despedir a quienes podían discutir con él, Brown se deshace no solo del problema. Se deshace de personas que conocen su música desde dentro, entienden su valor y pueden decirle una verdad incómoda. Confirma a todos a su alrededor. Junto a él es más seguro asentir que contradecir. Desde este momento, su mundo se vuelve más silencioso por dentro. No en el sentido del sonido. En el escenario, los metales siguen tronando, el bajo golpea el pecho, los tambores mantienen la presión. Pero dentro del equipo hay menos voces reales, menos iguales,
menos personas que pueden detenerlo antes de que cometa un error. A corto plazo, esto da un resultado brillante. El concierto se lleva a cabo. La banda toca. El público se va con la sensación de que James Brown nuevamente ha superado las circunstancias. Pero una persona a la que nadie puede decir no, poco a poco comienza a escuchar solo su propio compás. En los 70, esto se hará más evidente. Mientras él sigue saliendo al escenario con la misma fuerza, ya surge a su alrededor nueva música, nuevas tecnologías, nuevas formas de crear ritmos sin una orquesta en vivo, sin multas, sin ensayos nocturnos, sin un hombre al micrófono que con un gesto decide todo. Brown está acostumbrado a vencer la resistencia con presión. Ahora se enfrenta a un oponente que no puede despedir antes del concierto. Con el tiempo, Acto 8. La máquina no envejece. En los 70, James Brown sigue subiendo al escenario como si el contrato con su público fuera inmutable. La orquesta debe sonar compacta. El cuerpo debe moverse con precisión. La voz debe mandar. El traje debe brillar, aunque después de unas canciones esté empapado. El espectador no solo asiste a un concierto, sino a la reafirmación de una leyenda. Brown soportará lo que un ser humano común no debería soportar. Pero la música a su alrededor está cambiando. A finales de los 70, el disco resuena con fuerza. Luego, la electrónica se hace sentir con más confianza. El ritmo, que en Brown nace de la tensión de una banda en vivo, del sudor, de los nervios, de la reacción instantánea a una señal, ahora puede mantenerse de otra manera. La tecnología marca el compás sin cansancio. La pista de baile ya no siempre necesita a alguien al frente de la orquesta manteniendo a todos en el primer golpe. Los productores, DJs, decisiones de estudio, un pulso constante que no se desvía porque no tiene cuerpo, toman protagonismo. Para Brown, esto es un giro peligroso. Él ha construido su poder en la presencia viva, en que el ritmo le obedezca aquí y ahora, en que los músicos lo sigan con la mirada, el público siga su respiración, y cualquier desviación pueda detenerse con un gesto. La nueva música ofrece otro mundo. El sonido puede ser preciso sin él. El tempo puede sostenerse sin su mirada. La repetición puede continuar sin su esfuerzo físico. Y Brown no quiere entrar en ese mundo. Continúa haciendo lo que siempre ha considerado su prueba. Gira, baila, cae, se levanta. Exprime al máximo la tensión del escenario. Se acerca a los 50, pero su imagen no contempla la edad. No hay transición tranquila, pausa sabia, derecho a sentarse, a ralentizarse, a permitir que la voz tome el protagonismo en lugar del cuerpo. Esa imagen funciona mientras el cuerpo obedece, pero el cuerpo no tiene por qué ser fiel a la leyenda. A finales de los 70, tras el brillo del escenario, la fatiga se hace más evidente. El calendario sigue siendo brutal. La vida personal ofrece cada vez menos apoyo. El primer matrimonio con Velma Warren quedó en el pasado. El segundo matrimonio con Deidre Jenkins no soportó los constantes viajes y la presión de su carácter. Había hijos, obligaciones, resentimientos, distancias que no se podían cerrar con otro concierto. En los 70, llegó una tragedia que ningún ritual escénico podía manejar. Su hijo Teddy murió en un accidente automovilístico. Brown es un hombre acostumbrado a convertir el dolor en movimiento. Pero no todo dolor se convierte en música. Hay pérdidas que no se someten al ritmo. No se pueden detener con un gesto de la mano. No se pueden multar. No se pueden forzar a entrar a tiempo. Simplemente entran en la vida y se quedan donde antes había al menos algún orden. En esos mismos años, el dinero también comienza a presionar. Reclamos fiscales, deudas, decisiones comerciales fallidas, un territorio demasiado grande para que una sola persona lo controle con la misma precisión de antes. Autobuses, estaciones de radio, un avión, oficinas, personas, papeles, rutas, obligaciones, todo requiere atención. Y la atención de Brown sigue fija en el escenario, porque el escenario sigue siendo el lugar principal donde se siente dueño. Cuanto más difícil se vuelve la vida fuera del escenario,
más peligroso es volver al antiguo método de salvación. Trabajar aún más, moverse aún más rápido, no detenerse. Cuando la leyenda te exige energía inagotable y el cuerpo ya no puede darla naturalmente, comienza una terrible negociación. Brown intenta cada vez más forzarse al mismo nivel de tensión. En su vida aparecen sustancias que deben estimular su organismo, obligarlo a dar de nuevo esa misma presión, ese mismo brillo, esa misma invulnerabilidad. No es una caída bohemia y romántica, como a veces se idealiza en las historias de músicos. Más bien, parece un intento desesperado de hacer que un cuerpo desgastado funcione como una vieja máquina. Pero el precio resulta demasiado alto. El hombre que durante años castigó a los músicos por zapatos sucios, cada vez más pierde claridad. En las actuaciones tardías, aparecen fallos que antes eran casi impensables. El discurso entre canciones se vuelve entrecortado, las órdenes a la orquesta menos precisas. La estructura interna que sostenía su música comienza a agrietarse. El propio creador del primer golpe a veces ya no encaja en su propio sistema. Y eso es más aterrador que una simple decadencia profesional. Muchos artistas llegan a un punto en que el público acepta gradualmente una nueva edad, una nueva voz, una nueva plasticidad. Brown no preparó ese espacio para sí mismo. Su mito se construyó sobre la imposibilidad de bajar la temperatura. En su caso, el silencio se percibiría como derrota, la calma como pérdida de fuerza, la edad como una violación de las condiciones del contrato. Junto con la crisis corporal, su protección empresarial también comienza a desmoronarse. Las estaciones de radio, que alguna vez fueron símbolo de su independencia, deben venderse. El avión personal se va con los acreedores. El dinero, la carretera, el aire, todo lo que reunió a su alrededor como territorio protector, ya no le obedece como la orquesta en sus mejores años. Y aquí se hace especialmente evidente la soledad que él mismo creó. A su alrededor hay muchas personas, empleados, músicos, asistentes, admiradores, compañeros ocasionales, socios comerciales. Pero casi no quedan personas que puedan detenerlo de verdad. Durante demasiado tiempo, a su alrededor aprendieron a no contradecir. Durante demasiado tiempo supieron que discutir con Brown podía terminar en despido, multa, gritos, expulsión de su mundo. La crisis que se acumuló durante años estalla a finales de los 80. En 1988, arrestan a Brown tras una persecución en Carolina del Sur. La historia es ruidosa, humillante y casi simbólica. El hombre que toda su vida intentó escapar de la impotencia se encuentra de nuevo frente al sistema de castigo. Lo condenan a una pena real y regresa a prisión ya no como un adolescente pobre de Tocoa, sino como una leyenda cuyo ritmo hace tiempo cambió la música. Esta simetría pesa sobre toda su biografía. La primera vez terminó tras las rejas siendo un adolescente sin ropa adecuada ni oportunidades. La segunda vez, como un adulto que construyó un imperio a su alrededor, pero no pudo evitar su propia caída. Entre estos dos puntos estuvieron el Apolo, el funk, el primer golpe, Boston, las estaciones de radio, el avión, los gritos del público, las capas, miles de conciertos. Un camino enorme. Y sin embargo, al final de los 80, la vida parece devolverlo a la pregunta de la que huía desde la infancia. ¿Quién realmente controla tu tiempo, tu cuerpo, tu movimiento? La nueva música ya no necesita su permiso. El negocio ya no está en sus manos. El cuerpo no obedece la antigua orden. La ley vuelve a hablarle en el lenguaje de puertas cerradas. Y la imagen que creó sigue exigiendo la misma atención, como si nada hubiera cambiado. La máquina que construyó no sabía envejecer, y por eso tuvo que envejecer el hombre dentro de ella. Acto 9. El ritmo que se fue sin él. Para captar la última ironía en la historia de James Brown, hay que retroceder un poco, hasta noviembre de 1969. En ese entonces, parecía un día cualquiera en el estudio. Brown grababa Funky Drummer y hacía lo que mejor sabía: descomponer la música, dejar solo lo esencial,
eliminar lo superfluo y hacer que cada instrumento encontrara su lugar. En un momento dado, ordenó a los demás callar y dejó sonar solo la batería de Clyde Stubblefield. 1 segundos. Un ritmo seco. Un golpe firme. Sin melodía bonita, sin ascenso vocal, sin gran estribillo. Solo un baterista que mantenía el ritmo con tal seguridad que parecía estar sobre una placa de hierro, no en el suelo del estudio. En 1969, era solo un fragmento dentro de una grabación. Pero ya en los años 80, cuando el hip hop comenzó a transformar discos ajenos en material para un nuevo lenguaje, esos segundos cobraron una segunda vida. Los jóvenes DJs y productores no buscaban estribillos ni canciones completas. Necesitaban un cimiento, un ritmo de batería puro sobre el cual construir discursos, rabia, juego, poesía callejera y una nueva forma de expresarse. Y lo encontraron en Brown. El fragmento de batería de Funky Drummer comenzó a ser recortado, repetido, puesto en bucle, trasladado a otras pistas. Unos segundos se convertían en un pulso infinito. Lo que alguna vez fue una pequeña orden en el estudio, se convirtió en la base de todo un mundo musical. Un ritmo creado bajo una disciplina férrea resultó ser el escenario perfecto para voces que ya no pedían permiso. Había en esto una ironía casi cruel. Brown luchó toda su vida por el derecho a poseer su trabajo. Discutía con las discográficas, pagó de su bolsillo la grabación de Live at the Apollo, compró estaciones de radio, construyó rutas, oficinas, un territorio de negocios alrededor de su nombre. Exigía que lo llamaran Mr. Brown. No quería ser el hombre cuya voz se usara mientras él quedaba al margen de las decisiones. Y de repente, el fragmento más reconocible de su universo sonoro podía ser tomado, repetido, insertado en pistas ajenas, y empezaba a funcionar sin él. Para el joven hip hop, esto no era un robo en el sentido habitual, sino un nuevo idioma. Los DJs trabajaban con discos como la calle trabaja con lo que encuentra a mano. Toma un fragmento del viejo mundo y construye uno nuevo. No tenían las orquestas de James Brown, ni autobuses de gira, ni estudios caros, ni secciones de metales que pudieran levantarse con un gesto de la mano. Pero tenían tocadiscos, discos, samplers, oído y el deseo de hacer que el ritmo ya grabado volviera a estar vivo. Pero para Brown, esto no podía ser solo una historia romántica sobre el legado. Él escuchaba otra cosa. Su sonido se iba sin pedir permiso. El hombre que durante años castigó a los músicos por una nota equivocada, ahora no podía castigar a la nueva era por tomar sus baterías. El hombre que exigía una entrada precisa en el primer golpe, ahora oía cómo ese golpe se repetía en canciones ajenas, en discos ajenos, bajo nombres ajenos. La tecnología hacía lo que más le costaba aceptar. Separaba el resultado de su gesto. El sample no esperaba órdenes. Ya estaba grabado. Podía ser recortado, multiplicado, puesto en bucle, enviado a clubes, a la radio, a cassettes, a nuevas ciudades. Ya no dependía de si Brown salía al escenario, daba la señal a los metales, o si su cuerpo resistía a otro concierto. Su golpe comenzaba a separarse de él, como una sombra que de repente adquiría voluntad propia. Esto era doloroso también porque el hip hop confirmaba su grandeza justo cuando él mismo encontraba cada vez más difícil mantener su antigua fuerza. Los jóvenes artistas podían no conocer toda su biografía. Podían no entender por qué pobreza, cárcel, caminos, humillaciones, disciplina de gira y guerras de negocios había pasado el hombre cuyo patrón de batería tomaban. Pero su música seguía construida sobre sus descubrimientos. Su primer golpe, su groove seco, su habilidad para dejar en la canción solo la presión. Todo eso resultó más necesario para el futuro que muchos de sus intentos tardíos de volver a la cima. En este sentido, Brown ganó más de lo que pudo imaginar. Su música no solo se volvió popular, se convirtió en el material del que otros construían su libertad. Quería que la orquesta obedeciera a un solo centro, y obtuvo un ritmo que sobrevivió al centro. Quería poseer cada parte de la forma creada, y creó un lenguaje demasiado fuerte para unas solas manos. Pero para Brown,
Tal victoria era casi insoportable. El legado siempre implica pérdida de control. Mientras estás vivo y en el escenario, puedes ajustar el tempo, detener al músico, cambiar el arreglo, castigar el error, recuperar la atención hacia ti. Pero cuando tu sonido cae en manos ajenas, deja de ser obediente. Sirve a historias ajenas, calles ajenas, voces ajenas, rabias ajenas, alegrías ajenas. Con James Brown, esto ocurrió casi literalmente. Sus baterías sonaban donde él no estaba. Su influencia crecía incluso cuando su carrera personal sufría caídas, problemas legales, deudas y regresos a giras interminables. Los jóvenes oyentes podían escuchar primero no a Brown, sino su reflejo en la música de otros. Se convirtió en una base que no siempre se nombraba. Para un artista que toda su vida exigió reconocimiento, esto era una extraña forma de inmortalidad. Estás presente en todas partes, pero no siempre como persona. A veces solo como un golpe, como un loop de batería, como un grito corto, como un trozo de energía arrancado del cuerpo original y lanzado a un nuevo ciclo. El mundo finalmente reconoció tu fuerza, pero lo hizo de tal manera que ya no puedes tomar el micrófono y decir, «¡Alto, otra vez!». No así, desde el principio, en el primer golpe. En sus últimos años, Brown seguía saliendo al escenario. A los 60, a los 70, ya después de la cárcel, después de las pérdidas, después de que su imperio empresarial se desmoronara. Aún vestía trajes, aún esperaba precisión de la orquesta, aún intentaba mostrar al público a ese mismo hombre que recordaban. Pero en algún lugar, más allá de esos conciertos, su música ya había llegado más lejos de lo que él mismo podía ir. Quería ser el dueño del ritmo, y el ritmo resultó ser más libre que el dueño. Y si al comienzo de su camino intentó hacer que todo el mundo golpeara en el primer tiempo, al final se descubrió, el mundo realmente golpeó. Solo que ya sin su comando. El 25 de diciembre de 2006, James Brown muere en el Hospital Emory de Atlanta. Tiene 73 años. La causa de su muerte se atribuye a una insuficiencia cardíaca, complicada por una neumonía. Aquel hombre que durante décadas subió al escenario como si su cuerpo pudiera desafiar cualquier límite, se va no bajo el estruendo de los metales ni el clamor del público, sino en el silencio hospitalario, donde ya no es posible dar la señal a la orquesta y devolver todo al primer golpe. Tras su muerte, ni siquiera la despedida es tranquila. Alrededor de su cuerpo, su herencia, su testamento y el derecho a manejar su memoria, surgen largas disputas. Esto parece casi demasiado preciso para una biografía como la suya. En vida, Brown intentó retener la música, el dinero, el escenario, la carretera, el aire, el uso de su propio nombre. Después de su muerte, se revela que el mundo que creó no sabe ser silencioso. La cultura lo recuerda como un hombre de energía desbordante, como un artista que caía de rodillas y volvía a levantarse, como una voz que llevaba al público del éxtasis a una excitación casi física, como el padrino del soul, el padre del funk, una de las principales fuentes del hip hop. Y todo eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Si solo miramos el escenario, podríamos pensar que James Brown era la encarnación de la libertad. Un cuerpo libre, un grito libre, música que parecía romper las reglas y hacía que la gente se moviera sin permiso. En esa imagen hay una fuerza enorme, y por eso ha sobrevivido a su tiempo. Pero detrás de esa libertad estaba un hombre que casi no confiaba en la libertad. Aprendió demasiado pronto que el mundo puede ser traicionero, que un hogar puede desaparecer, que una madre puede irse, que la pobreza puede ser un atuendo vergonzoso para entrar al aula, que el sistema puede arrebatarte tu tiempo, tu cuerpo y tu nombre. Y toda su vida parecía responder a esa experiencia temprana con un solo movimiento: reunir todo a su alrededor en un golpe preciso y no dejar que el azar tuviera la última palabra. De eso nació su escenario. De eso nació el funk. De eso nació el primer golpe, su dominio sobre la orquesta,
sus multas, sus estaciones de radio, su avión, su exigencia de ser llamado Mr. Brown, su capacidad para detener al público en Boston y su incapacidad para soportar un no ajeno cerca de él. No solo hacía música, construía una fortaleza alrededor de ella. Dentro de esa fortaleza, el golpe era ley, el cuerpo, evidencia, el trabajo, una promesa pública, y el control, una forma de salvación. Y durante mucho tiempo, esa fortaleza realmente lo protegió. Elevó a un niño de la pobreza al estatus de alguien cuya voz escuchaban millones. Le dio poder donde desde niño le explicaron que el poder pertenecía a otros. Pero la fortaleza no sabe distinguir entre protección y prisión. En algún momento, lo que le ayudó a sobrevivir comenzó a exigirle demasiado. No le permitió envejecer en paz. No le permitió cansarse. No le permitió reconocer que ya no podía mantener el mismo ritmo. No le permitió dejar entrar a personas que podrían haberle contradicho no como enemigos, sino como cercanos e iguales. Y aún así, no se le puede reducir a la imagen de un tirano. Eso sería demasiado conveniente. Tan conveniente como llamarlo salvaje en su momento y no notar su cálculo. James Brown era un hombre duro, difícil, a menudo injusto. Podía aplastar a quienes trabajaban a su lado. Podía convertir la disciplina en miedo. Podía exigir de otros una precisión que él mismo ya no siempre mantenía. Pero detrás de esa dureza no había un amor vacío por el poder, sino un pánico antiguo, casi infantil, ante el colapso del mundo. Quería que nada más se desvaneciera bajo sus pies, y por eso hizo que la música se mantuviera en el primer golpe. Lo más sorprendente de su historia es que la victoria resultó ser más fuerte que su control. Su groove pasó a otras manos y se convirtió en el lenguaje de nuevas generaciones. Para Brown, esto fue doloroso. Quería poseer la forma que creó, pero la forma resultó ser más viva que la orden. Así, James Brown obtuvo una inmortalidad que difícilmente pudo aceptar por completo. Quería ser el dueño del ritmo, pero el ritmo sobrevivió al dueño. Quería vencer al caos para siempre, pero su música se convirtió en el medio por el cual otras personas entraban en su propio caos y lo transformaban en movimiento. En eso reside su compleja verdad. James Brown no era simplemente una fuerza de la naturaleza. Era un hombre que toda su vida temió a esa fuerza, y por eso aprendió a representarla mejor que nadie. No perdía el control en el escenario. Creaba la ilusión de que el control ya no era posible, y lo sostenía con más fuerza. Pero la vida no es un escenario. No se puede detener con un gesto de la mano. No se puede multar por un golpe incorrecto. No se puede obligar a la vejez, la pérdida, el dolor y la memoria a entrar en escena por orden. Brown logró que el mundo se moviera a su ritmo, pero no logró darse a sí mismo el derecho de salir de ese ritmo como un ser humano vivo, y no como una máquina eterna de energía. Y tal vez, por eso su música sigue sonando tan aguda. En ella se escucha no solo el triunfo, no solo el poder, no solo el baile. Se escucha a un hombre que golpeaba en el primer tiempo como si el golpe fuera lo suficientemente preciso, el caos finalmente retrocediera. Aunque sea por un compás.